¿Qué tienen en común la caída de imperios, ciudades enteras abandonadas y millones de personas luchando por sobrevivir? La respuesta es simple: las pandemias. A lo largo de la historia, enfermedades invisibles han provocado algunas de las mayores catástrofes que la humanidad haya conocido. Desde la aterradora peste negra que arrasó Europa, hasta virus modernos que paralizaron al mundo entero, estas epidemias dejaron una huella imborrable en nuestra historia. Hoy recorreremos los brotes más mortales jamás registrados, descubriremos cómo comenzaron y conoceremos la impactante cantidad de vidas que se cobraron. Prepárate para un viaje por algunos de los capítulos más oscuros y aterradores de la humanidad. Estas son las pandemias más letales de la historia. En el puesto número 5. La próxima pandemia ocurrió durante el siglo XX, además de cobrarse millones de vidas, expuso uno de los lados más oscuros de la sociedad: la discriminación. Cuando comenzaron a aparecer los primeros casos, muchas personas creyeron erróneamente que se trataba de una enfermedad que afectaba únicamente a hombres homosexuales. Esta desinformación provocó que el problema no fuera tomado con la seriedad necesaria y que miles de personas quedaran expuestas al virus sin conocer los riesgos. Pero mientras los prejuicios crecían, el VIH continuaba propagándose silenciosamente. Pronto se extendió entre hombres y mujeres de todo el mundo, afectando a países de Europa, África, América y prácticamente todos los continentes. Cuando las autoridades comprendieron la verdadera magnitud de la crisis, millones de personas ya habían sido infectadas. A partir de entonces, los gobiernos y organizaciones de salud tuvieron que invertir enormes recursos en campañas de concientización y educación, una tarea que continúa hasta el día de hoy. El VIH ataca el sistema inmunológico, debilitando las defensas naturales del cuerpo y dejando a la persona vulnerable frente a enfermedades e infecciones que normalmente podrían ser controladas. Sin tratamiento, incluso una enfermedad común puede convertirse en una amenaza mortal. Aunque actualmente existen tratamientos que permiten a muchas personas llevar una vida larga y saludable, todavía no existe una cura definitiva. Desde su aparición, se estima que el VIH-Sida ha provocado más de 40 millones de muertes en todo el mundo, convirtiéndose en una de las pandemias más devastadoras de la historia moderna. En el cuarto lugar, una enfermedad que apareció hace casi 1500 años y que estuvo a punto de cambiar para siempre el destino de Europa y del mundo conocido. Estamos hablando de la plaga de Justiniano. La pandemia recibió su nombre por el emperador Justiniano, quien gobernaba el Imperio Bizantino cuando la enfermedad comenzó a expandirse en el año 541. Lo que empezó como un brote en las rutas comerciales del Mediterráneo pronto se convirtió en una catástrofe sin precedentes. Barcos cargados de mercancías también transportaban ratas infestadas de pulgas que portaban una bacteria mortal. Sin saberlo, estaban llevando la muerte de puerto en puerto. Los primeros síntomas parecían una enfermedad común: fiebre alta, escalofríos, dolores musculares y un intenso malestar general. Pero rápidamente la situación empeoraba. Las víctimas comenzaban a desarrollar enormes inflamaciones en los ganglios linfáticos, especialmente en la ingle, las axilas y el cuello. Estos bultos, conocidos como bubones, causaban un dolor insoportable. A medida que la infección avanzaba, aparecían hemorragias internas, delirios, alucinaciones y, en muchos casos, la muerte llegaba en cuestión de días. Algunas crónicas de la época describen calles repletas de cadáveres y ciudades enteras paralizadas por el miedo. La enfermedad se propagó por gran parte de Europa, Asia y el norte de África, golpeando especialmente a la capital del Imperio Bizantino, Constantinopla. Se dice que, durante los peores momentos del brote, miles de personas morían cada día en la ciudad. Los cementerios quedaron desbordados y las autoridades tuvieron que utilizar fosas comunes para intentar manejar la enorme cantidad de fallecidos. Los historiadores estiman que la plaga de Justiniano acabó con entre 30 y 50 millones de personas, una cifra gigantesca para una época en la que la población mundial era mucho menor que la actual. Algunos estudios sugieren que pudo eliminar hasta la mitad de la población de ciertas regiones afectadas. Las consecuencias fueron devastadoras. La economía colapsó, el comercio se paralizó y el Imperio Bizantino quedó tan debilitado que jamás recuperó por completo el poder que había tenido antes de la pandemia. Mucho antes de la peste negra, mucho antes de la medicina moderna, la humanidad ya había conocido el terror de una enfermedad capaz de cambiar el curso de la historia. Y ese terror llevaba el nombre de plaga de Justiniano. Ahora en el puesto 3. La pandemia que ocupa el siguiente puesto ocurrió hace más de 100 años, pero sus consecuencias fueron tan devastadoras que aún hoy es recordada como una de las mayores catástrofes sanitarias de la historia. Estamos hablando de la gripe española. Entre 1918 y 1920,
este virus se propagó por prácticamente todo el planeta, infectando a cerca de 500 millones de personas, una cifra que representaba aproximadamente un tercio de la población mundial de aquella época. Lo que hacía tan peligrosa a esta enfermedad era su facilidad para transmitirse. Bastaba con estar cerca de una persona infectada para correr el riesgo de contagiarse. Los síntomas podían parecer los de un resfriado común, pero en muchos casos evolucionaban rápidamente hacia complicaciones graves y mortales. La situación se volvió aún más crítica debido a que el mundo se encontraba atravesando los últimos años de la Primera Guerra Mundial. Millones de soldados eran trasladados constantemente entre países y continentes, viajaban hacinados en barcos, trenes y campamentos militares, creando el escenario perfecto para que el virus se expandiera a una velocidad sin precedentes. Hospitales desbordados, ciudades paralizadas y fosas comunes comenzaron a aparecer en distintos lugares del mundo. En algunas regiones, la cantidad de muertos era tan grande que no había suficientes personas para enterrarlos. Y aquí llega el dato más impactante. La Primera Guerra Mundial, uno de los conflictos más sangrientos de la historia, provocó aproximadamente 40 millones de muertes entre soldados y civiles. Sin embargo, la gripe española fue aún más letal. Se estima que acabó con entre 50 y 100 millones de personas en apenas 2 años, superando incluso la cantidad de víctimas que dejó la guerra. Un enemigo invisible logró hacer más daño que millones de soldados armados. Por eso, la gripe española no solo es recordada como una pandemia devastadora, sino también como uno de los eventos más mortales que la humanidad haya enfrentado jamás. En el puesto número 2. Ahora llegamos a una de las pandemias más aterradoras y devastadoras que la humanidad haya conocido. Una enfermedad tan letal que cambió el curso de la historia, vació ciudades enteras y sembró el terror en 3 continentes. Estamos hablando de la peste negra. Su origen exacto sigue siendo motivo de debate, pero lo que sí sabemos es que, a mediados del siglo XIV, una enfermedad comenzó a expandirse por las rutas comerciales de Asia y Europa, viajando en barcos infestados de ratas y pulgas portadoras de una bacteria mortal. Lo que vino después fue una auténtica pesadilla. Las personas infectadas comenzaban a sufrir fiebre alta, escalofríos intensos, dolores insoportables y una profunda sensación de agotamiento. Sin embargo, lo peor estaba por llegar. Poco después aparecían enormes inflamaciones en los ganglios linfáticos, conocidas como bubones, que podían crecer hasta alcanzar el tamaño de una manzana. Estas dolorosas hinchazones aparecían principalmente en el cuello, las axilas y la ingle. A medida que la enfermedad avanzaba, muchas víctimas sufrían hemorragias internas y la piel comenzaba a oscurecerse debido a la muerte de los tejidos. En algunos casos, dedos, manos e incluso extremidades completas se volvían negras por la necrosis. Para quienes vivieron aquella época, parecía que la propia muerte caminaba entre las calles. El miedo se apoderó de la población. Familias enteras desaparecían en cuestión de días. Los médicos no comprendían cómo combatir la enfermedad y las ciudades se llenaban de cadáveres. Algunos pueblos quedaron prácticamente abandonados. En muchas regiones no había suficientes personas para enterrar a los muertos. La pandemia se propagó con una velocidad aterradora por Europa, Asia y el norte de África, dejando tras de sí un rastro de destrucción difícil de imaginar. Los historiadores estiman que la peste negra acabó con entre 75 y 200 millones de personas, convirtiéndose en una de las pandemias más mortales de toda la historia. En algunas zonas de Europa, llegó a eliminar entre un tercio y la mitad de la población en apenas unos años. Nunca antes una enfermedad había provocado semejante nivel de muerte, miedo y desesperación. La peste negra no solo acabó con millones de vidas. También transformó economías, debilitó reinos y cambió para siempre el destino de la civilización. Y aún después de casi 700 años, su nombre continúa siendo sinónimo de terror. Y finalmente en el puesto número 1. La pandemia que ocupa este puesto fue tan devastadora que acompañó a la humanidad durante miles de años. Mucho antes de que existieran los hospitales modernos, las vacunas o incluso una comprensión básica de las enfermedades, ya sembraba el miedo en civilizaciones enteras. Estamos hablando de la viruela. Durante siglos, esta enfermedad fue considerada una sentencia de muerte. Todo comenzaba con fiebre alta, agotamiento extremo, dolores intensos en todo el cuerpo y una sensación de debilidad que dejaba a las víctimas completamente indefensas. Pero aquello era solo el principio. Días después aparecían erupciones por todo el cuerpo que se transformaban en dolorosas ampollas llenas de líquido. Con el paso del tiempo, estas lesiones cubrían el rostro, los brazos, las piernas y el torso, dejando cicatrices permanentes en quienes lograban sobrevivir. Para muchas personas, el verdadero horror no era únicamente la posibilidad de morir, sino quedar marcadas de por vida.
En una época donde no existían tratamientos efectivos, aproximadamente 3 de cada 10 personas infectadas perdían la vida. Algunas variantes de la enfermedad eran incluso más letales. La viruela se propagó por continentes enteros, atravesó imperios, sobrevivió a guerras y acompañó a la humanidad durante generaciones. Reyes, emperadores, soldados y campesinos, nadie estaba a salvo. Su impacto fue tan enorme que cambió el destino de pueblos enteros y contribuyó al colapso de numerosas sociedades a lo largo de la historia. Se estima que solamente durante el siglo XX la viruela provocó alrededor de 300 millones de muertes, una cifra difícil de imaginar. Eso significa que esta enfermedad acabó con más vidas que muchas guerras combinadas. Sin embargo, tras una de las campañas de vacunación más ambiciosas jamás realizadas, la humanidad logró algo que parecía imposible. En 1980, la viruela fue declarada oficialmente erradicada. Hasta el día de hoy, sigue siendo la única enfermedad humana eliminada completamente de la naturaleza. Después de miles de años sembrando terror, uno de los enemigos más mortales de la historia finalmente había sido derrotado. Y así llegamos al final de este recorrido por algunas de las pandemias más letales que han azotado a la humanidad. Millones de personas perdieron la vida a causa de enfermedades que, en su momento, parecían imposibles de detener. Imperios cayeron, ciudades quedaron vacías y generaciones enteras vivieron con el miedo constante de un enemigo invisible. Sin embargo, estas tragedias también nos recuerdan algo importante: gracias a la ciencia, la medicina y el esfuerzo de millones de personas, la humanidad ha logrado superar algunos de sus mayores desafíos. Aunque muchas de estas enfermedades quedaron atrás, sus historias siguen siendo una advertencia para el futuro. Si te gustó este vídeo, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos tops y documentales. Y ahora contame en los comentarios, ¿cuál de estas pandemias te pareció la más aterradora? Nos vemos en el próximo vídeo.